y también profesor universitario. Le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa. Usted señala que, según previsiones, Venezuela podría volver a sus niveles de producción de 2.500.000 barriles para el año 2030. Esto no es muy alentador, la verdad, en este momento, pero también señalaba anteriormente que hubo un error al pensar que debía invertirse todo en la faja petrolífera del Orinoco, donde hay petróleo extrapesado, y no en seguir donde tenías pozos todavía cerrados o donde podías también incluso estimular pozos que ya estaban abiertos y que aún podías seguirlos explotando en esta medida donde tenías otro tipo de petróleo, donde podías sacar otro tipo de petróleo. ¿Qué le queda hoy a Venezuela y qué garantiza que esa previsión de volver a esa producción de 2.500.000 barriles se va a extender a 2030? 15 años más allá o 13 años más allá. Primero, no fue un error. Son circunstancias del mercado que nos llevaron. Yo te dije que yo mismo sostenía eso. El precio tiene que mantenerse en $100. Si el precio se mantiene en $100, nuestra producción de la faja y su mejoramiento es rentable. Y podemos producir 4 millones, 5 millones de barriles diarios en el 2020, como eran las expectativas iniciales. Muy bien. Pero resulta que las cosas cambiaron. Y cambiaron, como te dije, porque hay otros protagonistas en el mercado, porque uno no es un boxeador que hace sombra, siempre hay otro del otro lado. Y como te decía también, no es un problema de pedirle favores, es un problema de competencia y es un problema de, y de geopolítica también. Ahí está metida la geopolítica, porque está metida la política de las grandes potencias de seguridad energética. ¿Cómo consigue Estados Unidos su seguridad energética? Bueno, desarrollando sus propios yacimientos, pero liquidando la posible utilización del petróleo como un arma por parte de Irak, por parte de Libia, por parte de Irán, ¿no? Destruyendo esos países y garantizando su seguridad energética. ¿Cuál es el plan de Trump hoy? Que dicho en el primer punto de An American Energy Plan, America First Energy Plan, ya no es un problema de seguridad energética, un problema de supremacía. ¿Cómo juega? Cuando él dice allí, ¿cómo lo plantea? Dice, bueno, hay que enfrentar a la OPEP y los estados villanos esos que andan por ahí. Pero para ello nos vamos a aliar con Arabia Saudita, Irak, Siria, Libia, Emiratos Árabes, Qatar, etc. Bueno, pero esa no es la OPEP. Sí, pero cuando yo digo esto, y cuando yo digo la OPEP, estoy metiendo a Venezuela e Irán, que son unos estados forajidos. No me estoy metiendo con ellos. A ellos sí con ellos sí los voy a enfrentar. Y llego a acuerdos con los otros. De paso estoy planteando ya la ruptura de la OPEP. Entonces hay un conjunto de políticas generales que determinan además el interés de las grandes transnacionales que pueden decidir, bueno, mira, si tenemos a nuestra disposición una producción que en promedio no pasa de $20 al barril en todo el Medio Oriente, ¿no? Y estamos garantizando la seguridad de ese suministro, bueno, podemos posponer las aguas profundas, las arenas bituminosas de Canadá, la faja del Orinoco. ¿La vamos a abandonar? No las vamos a abandonar. Para eso tenemos una geoestrategia de largo plazo y bueno, tenemos un gobierno hostil en este momento en Venezuela, pero ese gobierno hostil puede pasar y nosotros haremos todo lo posible porque pase. Entonces todo eso forma parte no es una estrategia de mercado, no es una estrategia meramente geopolítica, pero es una combinación de ambas en donde nosotros estamos allí prácticamente inermes. En medio de esto, el mercado petrolero siempre ha tenido ese componente geopolítico, también ha tenido el componente de volatilidad siempre. Es casi una costumbre cómo se mueve y cómo fluctúa el precio del petróleo. Venezuela podía haberlo previsto, pudo haber guardado mucho de ese recurso que obtuvo. Fueron más de 10 años con un ingreso importante en materia petrolera que no tuvieron otros países y que no tuvo incluso Venezuela anteriormente. ¿Qué pasó con eso? En este momento se podría invertir ese dinero en lo que usted también señalaba, porque tener la faja petrolífera del Orinoco y hacer operaciones en la faja también necesitaba de mejoradores. Era una producción o era una extracción costosa. Costosa, no es una extracción sencilla.
tiene bastantes metros de profundidad. No es tanto la profundidad, es la complicación del tipo de petróleo. Y el tipo de petróleo que tiene allá adentro. Para poder tener los mejoradores tenías que tener unas refinerías a tono, no las tienes. Bueno, sí, hay un conjunto de problemas técnicos, operativos y de gestión que no me voy a poner a evaluar en este momento, pero hay unas circunstancias que van más allá de la voluntad o de la capacidad. Nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa en este momento cuando llega el petróleo a $100, a 80, 60 dólares, o a 40 por decisión de la OPEP, que se rescató el precio que venía hasta 1989 a 7, 8 dólares y se llevó a 40 dólares? Cuando se llevó a 40 dólares comenzaron los sueños con la faja, se comenzaron a estimular los sueños con la faja. Y bueno, si tenemos tanto petróleo, ¿por qué no comenzar a desarrollarlo? Si además de eso tenemos una deuda social gigantesca, si nosotros en 1990, en el 1999, en el 2000, nos encontramos con que tenemos 100 años produciendo petróleo y 80% de la población en pobreza y 50% en pobreza extrema, bueno, hay que comenzar, de repente lo urgente se convierte en una prioridad y vamos dejando atrás lo trascendente, la estrategia, y nos vamos muriendo en un tacticismo de resolver la deuda social y cosas por el estilo. Ahí puede haber un enfoque crítico de cómo se hizo eso, pero desde luego que nosotros, sí, es complicado defender o apostar que si se tomó o no se tomó la decisión correcta. Nosotros no somos futurólogos, digo, no podíamos prever que el precio iba a caer de nuevo por debajo de 80 dólares y bueno, de repente nos encontramos que sí hay gente que lo ha previsto, que hay gente que lo diseña, que hay gente que está haciendo escenarios de larguísimo plazo y está buscando qué es lo que le conviene como potencia, como país, y si esa es la conveniencia, diseña ese panorama. Fíjate tú, el precio del petróleo se mantuvo en 100 dólares por mucho más tiempo que lo que debía, porque estábamos viendo en estos días eso. La sobreoferta petrolera existe antes de 2014, existe mucho antes, y había más petróleo ofrecido que el petróleo demandado y los precios no caían. Bueno, ¿quién mueve los hilos para en un mercado sobresaturado de oferta los precios no caigan? También la conflictividad en Medio Oriente ayudó a eso. Pero esa conflictividad del Medio Oriente estaba estimulada por la invasión norteamericana a Irak, por la destrucción de Libia y por el bloqueo a Irán. Entonces, eso de poner que es la conflictividad del Medio Oriente pone la carga de la responsabilidad del lado de los habitantes del Medio Oriente, pero esa conflictividad fue hasta estimulada. ¿Quiénes fundaron a ISIS? ¿No? Al ejército, a la cuestión islámica. Qatar y Arabia Saudita están allí complicados. Ahora Qatar y Arabia Saudita forman parte de la coalición que está bombardeando a ISIS. Entonces ahí hay mucho juego geopolítico perverso y mucha manipulación. Entonces, decir, la conflictividad del Medio Oriente, como que nadie más tuviera su mano metida allí. No, bueno, claro, en la conflictividad del Medio Oriente hubo intervención americana, sin duda, en medio de este proceso que se dio y se llevó en los últimos años. Pero eso favoreció el incremento de los precios del petróleo. Claro, y quien buscaba. Bueno, y alguien que necesitaba ese incremento de los precios del petróleo para hacer rentable, por ejemplo, el esquisto, el shale oil. Los demás países también debieron tener previsión y visión y darse cuenta de que tenían que guardar dinero para el futuro e invertirlo en el petróleo y en sus industrias. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Carlos Mendoza Potela nos acompañó la tarde de hoy, experto en materia petrolera y profesor universitario. Esta es su visión sobre lo que está ocurriendo en el mercado petrolero y cuáles podrían ser las previsiones para el futuro. Así, llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos feliz tarde. A continuación.